La noche en la gala benéfica tenía una magia especial, esa que surge cuando el lujo y la sinceridad se entremezclan. En el enorme salón iluminado por lámparas de araña, Alexander Wetman, un multimillonario conocido tanto por su fortuna como por su frialdad estratégica, paseaba entre los asistentes con su copa de champán. Lo rodeaban figuras importantes de la política y la empresa, todos ansiosos por compartir unas palabras con él. Sin embargo, su atención se desvió hacia una joven al otro lado del salón. Lila no destacaba por las joyas que no llevaba, ni por el vestido sencillo que se ajustaba a su esbelta figura. Fue la mezcla de firmeza y amabilidad en su forma de moverse lo que atrapó la mirada de Alexander. Su piel, marcada por vitíligo, creaba patrones que parecían lienzos pintados por la naturaleza misma. Pero no eran las manchas las que lo hipnotizaron, sino la confianza con la que las llevaba, como si fuesen un adorno divino. ¿Quién es ella?, murmuró Alexander a su asistente personal. El hombre revisó la lista de invitados rápidamente. Lila Martínez, señor. Voluntaria de la Fundación. Trabaja con proyectos para mujeres jóvenes desfavorecidas. Alexander alzó una ceja, intrigado. Mientras los demás fingían sonrisas o hacían gestos estudiados, Lila irradiaba autenticidad. Se abrió paso hacia ella, decidido a hablar. Fingiendo interés por los proyectos de la fundación, dijo, «Es admirable lo que hacen aquí. Pero usted, ¿qué la inspira a participar en algo tan arduo?» Lila, sin mostrar nerviosismo, lo miró directamente. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían perforar las máscaras de seguridad que Alexander llevaba. Las chicas que ayudamos me inspiran. La sociedad las margina porque son diferentes, pero todas tienen una belleza única que el mundo se niega a ver. Yo quiero cambiar eso. Alexander, acostumbrado a respuestas ensayadas, quedó sin palabras. Había algo en la voz de Lila, una mezcla de pasión y vulnerabilidad, que lo descolocaba. ¿Y usted, qué lo inspira?, preguntó ella, devolviéndole la pregunta. Alexander, sorprendido por su atrevimiento, vaciló por un instante antes de responder. Supongo que el reto de construir algo que perdure. Lila sonrió, pero no con sarcasmo, sino con comprensión. Quizás el verdadero reto sea construir algo que inspire. Antes de que Alexander pudiera responder, un grupo de donantes se acercó a ella. Él se quedó en silencio, observándola moverse entre ellos, hablando con una calidez que no se podía fingir. Mientras Alexander regresaba a su mesa, algo había cambiado. En un mundo donde todos buscaban impresionar o conquistar, Lila había hecho algo mucho más profundo, había despertado una chispa de humanidad en él, una que llevaba años apagada. El eco de la música clásica llenaba el salón, pero Alexander apenas la percibía. Sus ojos seguían a Lila desde la distancia, observando cómo su calidez iluminaba cada conversación. Había conocido a muchas mujeres en su vida, todas impecablemente vestidas, educadas en los mejores internados y entrenadas para cautivar. Pero Lila no intentaba encajar en ese molde. Ella estaba allí porque creía en algo, y esa autenticidad brillaba más que cualquier joya. Finalmente, encontró el momento. Lila había salido al jardín a tomar aire, lejos del bullicio del evento. Alexander aprovechó para seguirla, sin ser demasiado evidente. La encontró cerca de una fuente, su silueta recortada contra la luz tenue de las farolas. Había algo casi melancólico en cómo inclinaba la cabeza, como si el peso del mundo reposara por un instante en sus hombros. Un lugar tranquilo en medio del caos, comentó Alexander, rompiendo el silencio. Ella se giró lentamente, sin sobresaltarse. Su mirada, clara y fija, se posó en él, evaluándolo.
Es curioso que lo diga alguien que parece dominar el caos, respondió, con una leve sonrisa. Alexander rió suavemente, sorprendido. Quizás lo domino demasiado. Pero usted, parece escapar de él. Lila suspiró, como si sopesara si compartir o no sus pensamientos. No creo que se pueda escapar realmente del caos, señor Whitman. Solo aprender a encontrar belleza dentro de él. Esa respuesta lo dejó mudo por un instante. En el mundo de Alexander, todo estaba calculado, medido, cada palabra pronunciada con intención. Pero aquí estaba esta mujer, sencilla en su vestido modesto, hablando con una profundidad que desarmaba incluso a alguien como él. Quiero entenderlo, dijo, sincero. Usted trabaja con jóvenes a quienes la sociedad ignora. ¿Qué espera lograr? No es demasiado trabajo para un mundo que no quiere cambiar. Quizás no cambie el mundo, admitió Lila, mirando la fuente cuyas aguas brillaban bajo la luz. Pero puedo cambiar como lo ven esas chicas, como se ven ellas mismas. Si consigo que una sola se mire al espejo y se sienta hermosa, habré ganado. Alexander sintió un nudo en la garganta. Era extraño, su vida entera había girado en torno a acumular cosas que otros deseaban, dinero, propiedades, poder. Pero aquí estaba alguien que no buscaba acumular nada, sino dar algo que no se podía comprar. Quiero ayudarla, dijo impulsivamente. Ella lo miró, escéptica. ¿Cómo? ¿Con dinero? No solo con dinero, respondió, inclinándose ligeramente hacia ella. Quiero ser parte de esto, usar mi influencia para amplificar su mensaje. Lila lo observó con detenimiento, como si intentara descifrar si sus palabras eran sinceras o una táctica más de un hombre acostumbrado a ganar. No necesito su dinero, señor Whitman, dijo al final, con una mezcla de firmeza y dulzura. Necesito su voz. Si realmente quiere ayudar, entonces hable. Pero hable desde el corazón, no desde la cartera. Alexander sintió una punzada de admiración, mezclada con algo que no lograba identificar. Ella no lo adulaba ni lo buscaba, ella le exigía algo que pocos se habían atrevido a pedirle, autenticidad. Lo haré, prometió. Pero, a cambio, permítame invitarla a almorzar. Quiero entender más. Lila levantó una ceja, divertida. ¿Esto es parte de su estrategia de negocios? No, contestó él, y por primera vez en mucho tiempo, fue completamente honesto. Es parte de mi estrategia para no perder la oportunidad de conocer a alguien como usted. Ella lo miró unos segundos más antes de sonreír. De acuerdo. Pero el almuerzo será en un lugar donde pueda ver cómo vive la gente por la que lucho. Alexander asintió, intrigado. Algo le decía que este no sería un encuentro ordinario. El restaurante estaba lejos del lujo al que Alexander estaba acostumbrado. Situado en un barrio obrero de la ciudad, sus paredes de ladrillo desgastado y mesas de madera sencilla hablaban de un lugar donde la gente venía no por ostentación, sino por necesidad. El aroma del pan recién horneado y el café cargado llenaba el aire, mezclándose con las risas de los comensales que compartían historias tras un día largo. Lila ya estaba allí cuando Alexander llegó. Vestía lo mismo que en la gala, pero en ese entorno, parecía más parte del lugar que una visitante. Saludaba a la camarera con un cálido "¿Cómo está tu madre?" y acariciaba la cabeza de un niño que pasaba corriendo. Cuando lo vio, le hizo un gesto para que se acercara. Pensé que este lugar le resultaría incómodo, dijo, sonriendo mientras se sentaban. No suelo visitar lugares así, admitió Alexander, dejando el abrigo sobre el respaldo de la silla. Pero eso no significa que no pueda aprender algo. Lila lo estudió por un momento. La gente aquí no necesita grandes discursos.
Lo que necesita es que alguien como usted deje de ignorarlos. Alexander no estaba acostumbrado a esas palabras. En su mundo, lo trataban con deferencia, casi con miedo. Pero Lila lo enfrentaba con una honestidad que comenzaba a resultarle adictiva. Quiero trabajar con usted, dijo de repente, cortando el silencio. Quiero que su mensaje llegue más lejos. No solo para estas chicas, sino para todas las personas que sienten que no encajan. Lila lo miró, sorprendida. ¿Por qué le importa? Alexander reflexionó un momento antes de responder. Porque he pasado mi vida construyendo un imperio que se siente vacío. Tal vez ayudarla a construir algo con verdadero significado sea lo que necesito. Ella pareció considerar sus palabras con cuidado. Si hacemos esto, será bajo mis términos. Sin campañas que exploten mi historia ni usar mi rostro para vender una narrativa que no entiendo. Alexander asintió, respetando su firmeza. Lo que usted diga. Lila cruzó los brazos sobre la mesa, su expresión seria pero con un destello de curiosidad. No entiendo por qué alguien como usted querría involucrarse. Gente como usted no suele fijarse en alguien como yo. Tal vez porque gente como yo necesita a alguien como usted para recordarles que el éxito no lo es todo, contestó Alexander, y al decirlo, sintió que había dicho algo que llevaba años sin poder expresar. El camarero trajo los platos, un guiso casero que Alexander apenas reconoció, pero que olía delicioso. Lila comenzó a comer con la misma naturalidad con la que hablaba, sin preocuparse por si sus modales eran perfectos. Alexander, por su parte, intentaba imitarla, sintiéndose por primera vez fuera de su zona de confort. Mientras hablaban, Lila le contó sobre su sueño, una línea de productos de cuidado personal diseñada para celebrar todas las formas de belleza. Su voz temblaba ligeramente al describir los desafíos que enfrentaba. Me dicen que la gente no quiere ver a alguien como yo promocionando belleza. Que no vende. Alexander frunció el ceño. Eso es porque no saben lo que realmente quiere la gente. Yo sí. Si usted confía en mí, podemos demostrarles que están equivocados. Lila lo observó en silencio. Finalmente, asintió lentamente. Está bien. Lo intentaremos. Pero no piense que esto será fácil. Hay muchas personas que preferirían que fracasemos. Alexander esbozó una pequeña sonrisa. No me asustan los retos, Lila. Y después de conocerla, dudo que a usted le asusten tampoco. Ella sonrió, pero sus ojos reflejaban tanto esperanza como cautela. No me asusta fracasar. Me asusta confiar en alguien que no lo entienda. Y con esas palabras, Alexander comprendió que el desafío no sería solo construir una empresa juntos, sino ganarse su confianza, una batalla que prometió pelear con todo lo que tenía. Los días que siguieron fueron una vorágine de reuniones, llamadas y largas sesiones de lluvia de ideas en la oficina de Alexander. El contraste entre ellos no podía ser más evidente. Alexander, siempre vestido impecable en trajes que costaban más que el sueldo anual de muchas personas, y Lila, con su ropa sencilla y una energía incansable que parecía iluminar la sala. Lila trabajaba con la intensidad de alguien que no se permitía fallar. Había demasiado en juego, no solo para ella, sino para las mujeres y jóvenes a las que representaba. Su pasión era contagiosa, y Alexander se encontró trabajando más duro que nunca, algo que no había sentido desde los días en los que comenzaba su imperio. Si queremos cambiar la narrativa sobre la belleza, tenemos que comenzar por el mensaje, decía Lila, caminando de un lado a otro mientras señalaba un pizarrón lleno de notas y esquemas. No se trata de vender un producto.
Se trata de contar una historia que haga que la gente se vea a sí misma de manera diferente. Alexander, sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, asintió, tomando notas. ¿Qué historia quieres contar?, preguntó, intrigado. Lila lo miró directamente, con una intensidad que le heló el alma. Quiero que una niña que no encaja en los estándares de belleza se mire al espejo y vea algo hermoso. Quiero que una mujer que ha sido rechazada toda su vida sepa que vale más de lo que le han dicho. Eso es lo que quiero. Alexander quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Había pasado décadas en un mundo donde la apariencia lo era todo, y ahora se encontraba replanteándose todo lo que había creído. Entonces, tenemos que hacer algo revolucionario, dijo finalmente. No usar modelos tradicionales. Que las mujeres reales cuenten sus historias. Lila sonrió, sorprendida por su respuesta. Eso sería un buen comienzo. Pero no todo fue sencillo. En una de las primeras reuniones con posibles inversores, Lila se enfrentó a comentarios despectivos sobre su apariencia. Un hombre mayor, con aire de superioridad, comentó en voz baja pero lo suficientemente alto para que se escuchara: no entiendo por qué ella sería el rostro de esto. No es lo que la gente quiere ver. Antes de que Alexander pudiera intervenir, Lila levantó la mano, pidiendo la palabra. Perdone, pero mi piel no está aquí para su comodidad, dijo con una calma que contenía una fuerza indomable. Está aquí para recordarle que la belleza no se define por lo que usted cree. La sala quedó en silencio. Alexander sintió un orgullo inesperado al verla mantener su posición con tanta dignidad. Esa noche, mientras revisaban los eventos del día, Lila confesó algo que lo dejó sin palabras. ¿Sabes? Antes, esas palabras me habrían destrozado, admitió, jugando con una taza de té. Pasé años deseando encajar, pero me di cuenta de que mi piel cuenta una historia que nadie más puede contar. Alexander, sentado frente a ella, sintió un nudo en la garganta. Tu historia es la razón por la que vamos a triunfar, dijo, su voz más baja de lo habitual. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Mientras los días se convertían en semanas, la conexión entre ellos creció. Alexander comenzó a ver en Lila no solo una socia, sino una fuerza que le recordaba lo que significaba luchar por algo verdadero. Y Lila, aunque al principio mantenía su distancia, empezó a confiar en que Alexander no estaba allí solo por interés, sino porque algo en él había cambiado. Pero el camino no fue fácil. Las críticas externas y los murmullos dentro de la empresa comenzaron a acumularse. Sin embargo, en esos momentos difíciles, Alexander y Lila encontraban refugio en las largas noches de trabajo, en las que la pasión de ella por el proyecto y el compromiso de él por hacerlo realidad creaban una sinergia que nadie podía negar. Habían pasado apenas 2 meses desde su primer encuentro, pero ambos sabían que estaban construyendo algo que iba mucho más allá de una simple línea de productos. Estaban construyendo un mensaje, un movimiento. Y, aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, también estaban construyendo algo que los unía de formas que todavía no alcanzaban a comprender. La oficina de Alexander, normalmente iluminada por la fría luz de los fluorescentes, había adoptado una atmósfera distinta aquella noche. Lila y él estaban sentados en el suelo, rodeados de papeles, bocetos y restos de café. Habían pasado horas ajustando los últimos detalles de la presentación para los nuevos inversores. Pero esa noche no solo estaba en juego un proyecto, estaba en juego todo lo que Lila había construido dentro de sí misma. Lila suspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. ¿Sabes, Alexander? Si hace unos años alguien me hubiera dicho que estaría aquí, trabajando contigo en esto, me habría reído.
No creía que tuviera un lugar en el mundo. Ni siquiera para mí misma. Alexander alzó la mirada del documento que estaba revisando. ¿Por qué dices eso? Ella se quedó en silencio un instante, como si sopesara cuánto compartir. Finalmente, habló, con un tono que delataba tanto fortaleza como un dolor antiguo. Por años, mi piel fue mi enemigo. Recuerdo a los niños en el colegio riéndose de mí, a los adultos que me miraban como si fuera una rareza. Me escondía detrás de ropa larga, maquillaje, cualquier cosa que pudiera hacerme invisible. Alexander la escuchaba con atención, algo poco común en él, un hombre acostumbrado a interrumpir y controlar las conversaciones. Pero Lila tenía un modo de hablar que exigía ser escuchado. Hubo un momento, continuó, en que dejé de mirarme al espejo. Pensé que si no podía cambiar mi piel, al menos podía desaparecer. Pero un día, me crucé con una niña que tenía manchas como las mías. Me miró con esos ojos enormes, y en ellos vi algo que me rompió el alma, vi miedo. El mismo miedo que yo sentía. Fue entonces cuando decidí que no quería pasar el resto de mi vida escondiéndome. Alexander se inclinó hacia adelante, como si no quisiera perder una sola palabra. ¿Y qué hiciste? Lila sonrió, aunque era una sonrisa teñida de melancolía. Me obligué a mirarme al espejo todos los días. Al principio era un castigo. Pero, poco a poco, dejé de ver solo las manchas. Empecé a ver fuerza, historias, algo que podía ser hermoso si lo dejaba ser. Alexander sintió un nudo en la garganta. Él, que había pasado la vida proyectando una imagen perfecta, nunca había conocido el nivel de valentía que Lila mostraba con cada palabra. Eres más fuerte de lo que yo jamás seré, dijo, casi en un susurro. Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. ¿De verdad crees eso? Tú tienes un imperio, influencia, poder, ¿cómo puedes decir algo así? Porque lo he construido sobre una fachada, admitió Alexander, bajando la mirada. Siempre he hecho lo que se esperaba de mí, nunca lo que realmente quería. Ni siquiera sé quién soy sin este traje, sin esta oficina. El silencio que siguió no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, de reconocimiento mutuo. Lila rompió la tensión con una sonrisa leve. Bueno, tal vez es hora de que descubras quién eres de verdad. Pero no te preocupes, Alexander. No necesitas hacerlo solo. Esas palabras, tan simples y llenas de significado, resonaron en él de una manera que pocas cosas lo habían hecho antes. Había algo en Lila que le daba esperanza, no solo en el proyecto, sino en sí mismo. Esa noche, cuando se despidieron, Alexander se quedó mirando cómo Lila salía de la oficina. Había algo en su andar que le recordaba a alguien que sabía exactamente a dónde iba, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbres. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alexander sintió que quería caminar ese camino con alguien. El lanzamiento de la campaña estaba a la vuelta de la esquina y la tensión era palpable. Los pasillos de la oficina parecían un hormiguero, con empleados entrando y saliendo, llevando carpetas, haciendo llamadas frenéticas y ajustando detalles de último minuto. Pero en el despacho de Alexander, el ambiente era diferente. Había una calma cargada, como la que precede a una tormenta. Lila, sentada frente al escritorio, hojeaba los documentos con la precisión de quien sabe que cada palabra importa. Alexander la observaba desde su silla, admirando cómo aquella mujer que al principio parecía frágil se había convertido en la columna vertebral del proyecto. ¿Te das cuenta de lo que estás a punto de lograr?, preguntó él, con un tono que combinaba admiración y asombro. Lila levantó la mirada, un poco incrédula.
Aún no hemos ganado nada, Alexander. Este es solo el comienzo. Y sabes tan bien como yo que no será fácil. Él asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de su despacho sonó. Contestó rápidamente, con su tono habitual de autoridad, pero su expresión cambió al escuchar las palabras al otro lado de la línea. Colgó el teléfono y, por primera vez desde que Lila lo conocía, pareció vulnerable. Tenemos un problema, dijo con gravedad. Uno de los principales inversores está amenazando con retirarse. Lila se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que eso significaba. ¿Por qué? Alexander se frotó la frente, como si estuviera cansado de pelear batallas que no terminaban nunca. Dice que la campaña no es comercialmente viable. Que tu historia es demasiado arriesgada y que el público no responderá bien. Lila sintió una mezcla de rabia y tristeza. Entonces quieren que oculte quién soy, que finja ser algo más aceptable para ellos. Alexander negó con la cabeza. No lo aceptaré, Lila. Este proyecto es lo que es gracias a ti, y no pienso cambiarlo para complacer a nadie. Pero a pesar de sus palabras, el desafío era evidente. Sin ese inversor, el futuro del proyecto pendía de un hilo. Decidieron enfrentar el problema juntos, preparando una reunión con el inversor al día siguiente. Lila sabía que tendría que hablar, que tendría que defender no solo la campaña, sino su identidad. Aquella noche, mientras repasaban los puntos clave para la reunión, Lila se detuvo de repente. Alexander, dijo suavemente, ¿por qué haces todo esto? No es tu lucha. Podrías retirarte ahora, sin consecuencias. Él la miró, y por un instante, sus ojos dejaron entrever una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Porque esta es la primera vez en mi vida que algo importa más que el dinero. Tú me has enseñado eso. Lila sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta, pero lo disimuló con una sonrisa. Bueno, asegúrate de recordar eso mañana cuando estemos frente a ese inversor. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. En la sala de reuniones, el aire era pesado. El inversor, un hombre mayor con una expresión de escepticismo perpetuo, escuchaba mientras Alexander presentaba los detalles del proyecto. Pero Lila sabía que la verdadera prueba vendría cuando ella hablara. Cuando llegó su turno, respiró hondo y se puso de pie. Entiendo sus preocupaciones, comenzó, mirando al inversor directamente. Pero permítame decirle algo, la gente como yo, como las mujeres a las que este proyecto quiere dar voz, hemos escuchado toda la vida que no encajamos. Que somos un riesgo. Pero, ¿sabe qué? Estamos aquí, seguimos adelante, porque sabemos que nuestras historias importan. El inversor no dijo nada al principio, pero su expresión cambió ligeramente. Lila continuó. No quiero su dinero para mí. Lo quiero para cada persona que ha sentido que no merece ser vista. Si no puede apoyar eso, lo entiendo. Pero no voy a pedir perdón por ser quien soy. La sala quedó en silencio. Alexander, sentado a su lado, observaba con orgullo cómo Lila se mantenía firme. Finalmente, el inversor habló. Es arriesgado. Pero tal vez, precisamente por eso, vale la pena. Cuando salieron de la reunión, Alexander exhaló, como si hubiera contenido la respiración durante horas. Lo lograste, dijo, con una sonrisa que rara vez mostraba. Lila se encogió de hombros, pero había un brillo en sus ojos. No lo logré sola. Aquel día marcó un antes y un después. No solo para el proyecto, sino también para ellos.
Sin decirlo en voz alta, ambos sabían que su relación había cruzado una línea invisible. Algo más profundo los unía ahora, algo que iba más allá de su trabajo juntos. Y aunque ninguno de los dos sabía exactamente qué significaba, ambos sentían que estaban en el camino correcto. El éxito del proyecto era evidente. Las redes sociales bullían con comentarios, artículos en los periódicos elogiaban el enfoque fresco y auténtico de la campaña, y las ventas iniciales superaban las expectativas. Sin embargo, este triunfo también atrajo atención indeseada. En una de las reuniones del Consejo de Administración, el ambiente era tenso. Alexander estaba sentado al final de la mesa, mientras los ejecutivos presentaban gráficos y cifras. Todo parecía ir bien, hasta que uno de los miembros del consejo, un hombre mayor llamado Arturo Ferrer, carraspeó y pidió la palabra. Alexander, dijo con voz grave, nadie cuestiona los resultados. Pero hay rumores sobre tu relación con la cara de nuestra campaña. Este tipo de distracciones no son buenas para el negocio. El comentario cayó como una bomba. Alexander, que rara vez perdía la compostura, se inclinó hacia adelante, con una mirada que podía cortar el aire. ¿Distracciones? ¿De qué hablas exactamente, Arturo? El hombre se encogió de hombros, con una expresión de falsa inocencia. Ya sabes cómo funciona este mundo. La prensa empieza a especular, los inversores se ponen nerviosos. Tal vez sería prudente tomar distancia de ciertas asociaciones. Lila, que estaba sentada a un lado de la mesa, sintió como sus manos se cerraban en puños bajo la mesa. No era ingenua. Sabía que algunos verían su relación profesional con Alexander como un blanco fácil para el chisme. Pero que lo dijeran tan abiertamente, eso era otro nivel. Alexander miró a Arturo con la misma calma que tenía cuando negociaba acuerdos millonarios. Permíteme aclararte algo. Lila no es una distracción. Es la razón por la que esta campaña está funcionando. Y si alguien tiene un problema con eso, puede reconsiderar su lugar en esta sala. El silencio que siguió fue tenso. Arturo apartó la mirada, fingiendo interés en los papeles frente a él. Pero el daño ya estaba hecho. Lila, que rara vez se dejaba intimidar, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Al salir de la reunión, Alexander intentó calmarla. No dejes que te afecte. Arturo es un dinosaurio. No entiende lo que estamos haciendo. Pero otros sí lo entienden, ¿verdad?, dijo Lila, con un tono amargo. Para ellos, siempre seré, la chica con manchas, alguien que no merece estar aquí. Alexander se detuvo en seco. Para mí, tú eres el corazón de todo esto. No te atrevas a creer lo contrario. Lila lo miró, y por un instante, su expresión se suavizó. Pero las palabras de Arturo habían dejado una herida que Alexander no podía sanar con un simple comentario. Días después, el conflicto se intensificó. En una entrevista con una importante revista, un periodista insinuó que la relación entre Lila y Alexander iba más allá de lo profesional. Lila, siempre firme, manejó las preguntas con gracia, pero cuando el artículo se publicó, las especulaciones se desataron. Las redes sociales estaban divididas entre quienes admiraban a Lila y quienes la atacaban. Una noche, mientras revisaban las últimas estrategias en la oficina, Lila finalmente dejó salir lo que llevaba días reprimiendo. No puedo más, Alexander. Esto no es lo que esperaba. Pensé que todo lo que importaba era el mensaje, pero parece que la gente solo quiere destruirme. Alexander, que había estado revisando documentos, dejó el bolígrafo y la miró con seriedad. No les dejes ganar, Lila. Esto es lo que hacen cuando alguien desafía el status quo.
Intentan romperte porque saben que estás cambiando algo. ¿Y si ya estoy rota?, preguntó, su voz temblando por primera vez desde que lo conoció. Alexander se levantó y se acercó a ella. Si estuvieras rota, no estarías aquí, luchando como lo haces. Si necesitas un descanso, lo entenderé. Pero quiero que sepas que estoy contigo en esto. Hasta el final. Lila lo miró, sus ojos brillando con lágrimas que se negó a dejar caer. No respondió, pero Alexander sabía que esas palabras habían tocado algo en ella. Esa noche, mientras salían juntos de la oficina, Alexander sintió un cambio en el aire. No era solo el proyecto lo que estaba en juego. Era la relación que habían construido, frágil pero real, y ambos sabían que el camino por delante sería aún más difícil. Pero, por primera vez, Lila no estaba sola en la batalla, y Alexander estaba decidido a demostrarle que su lugar en el mundo no dependía de la aprobación de nadie más. El día del gran lanzamiento había llegado. Una multitud abarrotaba el auditorio donde se presentaría oficialmente la línea de productos que tanto esfuerzo les había costado crear. En el escenario, una pantalla gigante mostraba imágenes de mujeres diversas, sonrientes, cada una con una historia que contar. Las palabras "la belleza es nuestra verdad" brillaban en letras grandes, simples y contundentes. Detrás del escenario, Lila estaba nerviosa. No por la presentación en sí, sino porque sabía que esto era más que un producto, era una declaración. Una batalla contra años de prejuicios y etiquetas que había llevado sobre sus hombros. Alexander, a su lado, la miraba con una mezcla de orgullo y algo que ya no intentaba ocultar, afecto. «¿Estás lista?», dijo él, colocando una mano en su hombro. «Todo lo que hemos hecho lleva tu marca. No hay nada que temer». Lila lo miró, agradecida. «No habría llegado aquí sin ti». «Pero, Alexander, esto no se trata solo de mí. Esto es de todas las personas que alguna vez sintieron que no merecían ser vistas». Él asintió, admirando no solo sus palabras, sino la fuerza detrás de ellas. «Entonces, salgamos y hagamos que el mundo lo entienda». Cuando Lila subió al escenario, un silencio respetuoso llenó la sala. Tomó el micrófono, mirando al público, pero también, en cierto sentido, a todas las personas que nunca habían tenido una voz en este tipo de escenarios. Cuando era niña, evitaba los espejos, comenzó, su voz firme aunque cargada de emoción. No porque no me gustara lo que veía, sino porque temía que otros lo vieran también. Mi piel contaba una historia que yo no entendía. Pero con el tiempo, aprendí que esas historias son las que nos hacen únicos. La sala estaba en completo silencio, todos los ojos fijos en ella. Esta línea de productos no se trata de corregir ni de esconder. Se trata de celebrar quienes somos, sin importar lo que otros digan. Porque la belleza no se mide en estándares, se mide en cómo aprendemos a abrazarnos a nosotros mismos. Cuando terminó, hubo un momento de pausa, como si la audiencia estuviera procesando sus palabras. Luego, un aplauso atronador llenó el auditorio. Lila respiró profundamente, permitiéndose sentir por primera vez el peso de lo que había logrado. Al bajar del escenario, Alexander estaba esperándola. «Lo hiciste», dijo, con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. «No, lo hicimos», respondió Lila, y por primera vez, permitió que una lágrima resbalara por su mejilla. «Gracias, Alexander. Por creer en mí, incluso cuando yo misma no lo hacía». Sin embargo, no todo fue perfecto. Las redes sociales seguían siendo un campo de batalla, y las críticas no tardaron en llegar. Pero esta vez, Lila estaba preparada.
Cada mensaje negativo era respondido con otro que celebraba la campaña. Personas de todo el mundo compartían sus historias, mostrando que el mensaje había calado más hondo de lo que cualquiera esperaba. Una noche, unas semanas después del lanzamiento, Alexander y Lila se encontraron en la azotea de la oficina, observando las luces de la ciudad. Habían trabajado sin descanso, y el agotamiento comenzaba a notarse. Pero en ese momento, todo se sintió tranquilo. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, preguntó Alexander, rompiendo el silencio. Tal vez en mis sueños más locos, respondió Lila, riendo suavemente. Luego lo miró, su expresión más seria. Pero lo que no esperaba era encontrarte a ti. Alexander la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Tú me cambiaste, Lila. Me enseñaste que hay cosas que valen más que todo el dinero del mundo. Y no quiero perder eso. Ella no respondió de inmediato. Miró al horizonte, como si buscara las palabras en el cielo iluminado. Finalmente, dijo, yo tampoco quiero perderlo. Pero esto es nuevo para mí, y para ti. No sé qué venga después. Alexander asintió, entendiendo su cautela. No importa cuánto tiempo nos tome. Estoy dispuesto a esperar. Y en ese momento, bajo el cielo nocturno, sin necesidad de grandes promesas ni palabras grandilocuentes, entendieron que estaban construyendo algo único. No solo un proyecto, ni siquiera solo una relación. Era una vida compartida, llena de desafíos, pero también de una esperanza que no habían sentido en mucho tiempo. En los meses que siguieron, Lila y Alexander enfrentaron juntos todo lo que el mundo les lanzó. La campaña creció, inspiró, y ellos también crecieron. Ya no eran el multimillonario y la chica con manchas. Eran simplemente dos personas que, contra todo pronóstico, habían encontrado algo que el mundo no podía comprar, el amor en su forma más auténtica. Gracias por verme. Suscríbete y sé feliz sin dinero.